A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora y el día de hoy, 7 de febrero del 2022, en la dirección general de la emisora del señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción la señorita Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio Yay Pacheco Cova y también Bárbara Oscategui Sanz, y en los controles Gregorio González, quien les habla Eduardo Battistini. Que como todos los lunes, bueno, ya tenía como un mes y medio que no podía hacer el programa en vivo, gracias a Dios ya estoy de nuevo acá con ustedes en este espacio de todos los lunes, el espacio Contigo Primero Justicia. Y hoy vamos a estar tocando en el editorial dos temas bastante importantes que han sucedido en las últimas horas y que sin duda alguna tienen una incidencia muy triste y muy lamentable para todos los venezolanos. Y el primero de ellos es nuevamente otro episodio de tristeza, de dolor que sufren los venezolanos que, huyendo del régimen de Nicolás Maduro, pues deciden ir a Trinidad y Tobago. Conocimos y fue confirmado por las noticias que una bebé de 1 año de edad murió baleada por los disparos de la patrulla naval o de los patrulleros navales de Trinidad y Tobago cuando una embarcación venezolana se acercaba a las costas de Trinidad. Y evidentemente esto genera sin duda indignación en el pueblo venezolano porque ya no es la primera vez que sucede un lamentable hecho y de este tipo, pero que además tiene su responsabilidad absoluta en las autoridades de Trinidad y Tobago. Y yo creo que es importante decir que los venezolanos que huyen de Venezuela, producto de la dictadura que hoy en día se vive en Venezuela y que ya suma más de 6 millones de venezolanos que han tenido que huir del país por persecución, por hambre, por miseria, como consecuencia, insisto, de los efectos de una dictadura como la que hoy en día vivimos en Venezuela, no se van por gusto. Y hay una normativa internacional que le exige y le obliga a los países a atender a estas personas que huyen en condiciones que ponen en peligro su vida como refugiados. Ahora, a un refugiado no se le recibe a balazo, a un refugiado no se le recibe a plomo, a un refugiado no se le recibe con violencia. Y lamentablemente la postura del gobierno de Trinidad y Tobago ha sido violatoria y que ya raya en la complicidad prácticamente con el régimen de Nicolás Maduro. Pero además, eso va inclusive contra la historia que ha sido de la relación entre Trinidad y Tobago y Venezuela. Porque no olvidemos que Venezuela durante muchos años fue receptora de migrantes, de una enorme cantidad de migrantes, europeos, latinoamericanos, caribeños, incluso asiáticos. Y Trinidad y Tobago, por su cercanía con el estado Sucre de Venezuela, hubo muchas personas de Trinidad y Tobago que llegaron en su momento a Venezuela y que fueron recibidos en Venezuela con la política de fraternidad, de solidaridad y de brazos abiertos con los que siempre Venezuela trató a la migración. Entonces es condenable esta actitud, esta postura, estas acciones del gobierno de Trinidad y Tobago, que lo único que hacen es infringir más dolor y más tristeza allá a un pueblo venezolano que ya está cargado de dolor y de tristeza, insisto, como resultado de la dictadura que hoy en día se vive en Venezuela. Entonces, hoy nosotros tenemos que exigirle a la comunidad internacional, a la Organización de Naciones Unidas, a la OEA, que se pronuncien de manera contundente ante esta atrocidad que sucedió en las costas de Trinidad y Tobago, donde, insisto, se cobró la vida de un bebé de 1 año de edad y que lamentablemente enlutó a otra familia venezolana, donde también sabemos que hay otros venezolanos heridos en esa embarcación, pero que, insisto, no ha sido la primera vez que vemos esta acción o esta actitud hostil y violenta
por parte del gobierno de Trinidad y Tobago. La Asamblea Nacional, en vocería del presidente Juan Guaidó, se pronunció referente a este tema y señaló con mucha claridad que los disparos que fueron contra esta embarcación no tienen ninguna justificación, porque lamentablemente los venezolanos en esta isla de Trinidad y Tobago han sido víctimas de disparos, deportaciones, naufragios y de maltratos inexplicables y que además no solamente no son inexplicables, sino que no deben ser tolerados por ni siquiera la comunidad internacional, pero tampoco por los venezolanos. Y al final, el régimen de Maduro guarda silencio, el régimen de Maduro, en actitud complaciente, casi que de compañero de delito con la acción del gobierno de Trinidad y Tobago, pues está prácticamente en complicidad con un silencio cómplice ante estos hechos ocurridos contra este grupo de venezolanos. Y además de eso, en el editorial de hoy queríamos nuevamente hablar de un tema que ha sido recurrente en Venezuela y que es lo que sucedió, y entiendo sigue sucediendo, en la autopista regional del centro con los enfrentamientos entre grupos irregulares armados y cuerpos de seguridad. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto es una demostración fehaciente, clara, evidente, de que en Venezuela hay un Estado fallido, de que en Venezuela hay un grupo que está usurpando el poder, pero que no tiene ningún tipo de control sobre el territorio, que ha entregado prácticamente el control del territorio a las bandas armadas y a los grupos armados irregulares. Por ejemplo, si usted va a la frontera entre Colombia y Venezuela, del lado venezolano, en las zonas fronterizas venezolanas de nuestra soberanía territorial, el régimen de Maduro se las ha entregado a la FARC, a las disidencias de la FARC, a el ELN y a lo que se ha denominado ahora esta nueva Marquetalia, que ha hecho de la droga, de la explotación de los metales preciosos, del oro, no solamente un ecocidio en Venezuela, sino que se los ha entregado a este grupo de irregulares. Entonces, Maduro ha entregado nuestra soberanía territorial en la frontera a estos grupos irregulares que usan Venezuela para desestabilizar Colombia, pero además que usan y atemorizan al pueblo venezolano que vive en la frontera para avanzar en su proyecto de lo que significa la consolidación de estos grupos irregulares. Ahora, hacia aguas adentro, mucho más del territorio, vemos cómo los grupos armados de las bandas armadas que fueron armadas por este régimen, porque usted no se puede explicar cómo la banda del Coqui o del Conejo o de cualquier otro de estos líderes delincuentes que hay en Venezuela pueden tener un fusil AK-47, pueden tener una R-15, pueden tener una granada, cuando el monopolio de las armas está en la exclusividad del Estado venezolano. Entonces esas armas no llegaron allá porque Donald Trump en su momento se las mandó, o porque Iván Duque se las haya mandado, o porque la Unión Europea se las mandó. No, esas armas están hoy en manos de delincuentes porque en complicidad con Cabin, en complicidad con los cuerpos de seguridad del régimen, llegaron a manos de los cuerpos de estos grupos irregulares. Ahora, estos grupos irregulares se les salieron de control a la dictadura y ahora no le queda otra que intentar enfrentar esos propios monstruos que ellos mismos generaron, que fueron generados en principio con la única finalidad de atemorizar, controlar socialmente en los sectores más populares de nuestro país para que la gente no protestara, para que la gente no alzara su voz. Entonces, hoy vemos cómo lamentablemente es el pueblo venezolano quien sufre las consecuencias de estos enfrentamientos. Ayer veíamos por reporte de los periodistas de suceso que habían personas heridas, civiles heridos, producto, insisto, de un enfrentamiento tardío. ¿Por qué? Porque fue un enfrentamiento
que después de tantos años de alimentar esos monstruos criminales por parte del régimen, ahora no hayan cómo controlar. Y lo más triste y lo más lamentable es que todo esto suceda, tanto lo de la frontera como lo de estos grupos irregulares, bajo la connivencia, la complicidad, la impunidad y la inacción de las Fuerzas Armadas Nacionales. Porque el señor Padrino López, que yo no sé si le cabe ni siquiera la adjetivización de señor, el individuo Padrino López, diría yo, bueno, lo único que se dedica todos los días es a ver qué tuitea Iván Duque, a ver qué tuitea los Estados Unidos, o a ver qué tuitea la comunidad internacional para él salir a responder. O sea, él se convirtió en el matón de barrio de Nicolás Maduro. Pero mientras nuestros soldados son matados por la guerrilla y por el ELN y por la FARC y la Nueva Marquetalia en la frontera, él no dice nada. Pero mientras nuestros soldados y nuestros funcionarios de orden público se tienen que enfrentar a estas bandas armadas que él mismo permitió que se armaran, y ahí caen funcionarios protegiendo a los venezolanos en ese combate, entonces ahí no pasa nada. Lamentablemente, Nicolás Maduro ha entregado nuestra soberanía territorial, ha entregado el Estado a grupos irregulares armados, con la connivencia de quien debe garantizar el orden y la soberanía territorial y defenderla incluso con las armas, que son las Fuerzas Armadas, pero específicamente un alto mando militar que está al servicio de Maduro y no al servicio de los venezolanos. Y es que pareciese que para el alto mando militar en Venezuela, la Constitución es la cara de Nicolás Maduro. Porque en vez de defender la Constitución, que es lo que tienen que defender por mandato de la misma Constitución, lo único que se dedican es a defender a Nicolás Maduro y a meterse debajo de la falda de Nicolás Maduro. Entonces, estos hechos que están sucediendo y que denotan que en Venezuela existe un Estado fallido, que las armas están en control de los irregulares y que el Estado no está en la capacidad de poder controlarlo, refuerza la necesidad de que en Venezuela haya un cambio de régimen y que el régimen de Maduro salga del poder y que pueda entonces la democracia asumir el poder en Venezuela y empezar a poner orden, no solamente en lo territorial, sino en lo social, en lo económico, en lo político. Porque no hay manera de que en Venezuela se arreglen las cosas, como muchos quieren decir, que es que ahora la varita mágica es tener plata para montar un bodegón y que entonces si en Venezuela se construyen 50 bodegones y 40 casinos, entonces Venezuela se arregló y se le llenó la barriga a los que viven en los barrios y la madre que no tiene dónde llevar al niño al hospital se le arregló su problema y los 6 millones de venezolanos que salieron del país pueden regresar, porque este efecto bodegón casino que hacen pretender ver como que entonces ya Venezuela se arregló, no hay manera de que Venezuela se arregle si no sale Nicolás Maduro del poder. Y ese es el verdadero cambio, y eso es lo verdaderamente que debe existir en Venezuela para que haya un cambio político, económico, social, y de verdad podamos entonces empezar a decir que en Venezuela las cosas van a ir mejor y que las cosas se van a arreglar. Pero con esto vamos a un corte y al regreso seguiremos conversando más sobre este y otros temas en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país.
Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso en su programa Contigo, cuando son las 1:20 de la tarde, hora de Venezuela, mientras esperamos que se conecte Zair Mundarayen, que entiendo que ya está conectándose. Les recuerdo que estamos conversando hoy dos temas fundamentales en lo que ha sido las últimas horas y que sin duda alguna han tenido un impacto muy importante en la opinión pública en Venezuela, como lo es el caso de los hechos sucedidos en las costas de Trinidad y Tobago, donde falleció, o más bien que falleció, donde fue asesinado un bebé de 1 año venezolano, y además la embarcación donde iban venezolanos desarmados fue avaliada por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Y también estamos hablando sobre los hechos ocurridos que siguen en desarrollo en la autopista regional del centro con los grupos irregulares armados de estas bandas criminales que se encuentran hoy en Venezuela y que fueron sin duda alguna armadas con total impunidad y complicidad por parte de quien hoy usurpa el poder en el país. Pero mientras esperamos que se conecte Zair, quería ampliar un poco más sobre este tema de las bandas criminales, porque recordemos que ha sido constante, y esto es algo que siempre yo lo digo, los regímenes, como el de Nicolás Maduro, de este corte comunista, de este corte de izquierda extrema, tienden a ponerle nombre a todo. Es decir, si a usted le duele la cabeza, bueno, ponen plan pastilla para quitar el dolor de cabeza revolucionario. Si a usted le duele un pie, entonces inventan un plan para curarle el dolor del pie, pero al final es que el plan solamente se queda en un nombre, porque a usted le sigue doliendo el pie y no le solventan el problema. Bueno, en el tema de la inseguridad pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos planes de desarme, cuántos planes de zonas de paz no hemos escuchado por parte del régimen? Y que al final la verdad es que el único resultado que se ha traído para Venezuela es que Venezuela hoy en día es uno de los países con la mayor criminalidad en el mundo, con las mayores muertes por cada 100.000 habitantes, pero donde además hemos visto fenómenos que antes en la democracia en Venezuela no se veían, como es este tema de la
toma prácticamente nuestra soberanía territorial por parte de los grupos irregulares armados del ELN, de la FARC, pero también por estas bandas armadas que, como les digo, se han apropiado de la vida urbana de nuestro país, sometiendo a la población al terror, al horror y prácticamente con una connivencia por parte de quienes hoy usurpan el poder en Venezuela, y que a veces pareciese extraño que solamente se generan hechos como estos y cuando usted investiga o cuando usted trata de hurgar en el porqué, a veces son rencillas entre bandas que terminan siendo dirimidas prácticamente por los propios cuerpos de seguridad. Entonces, en Venezuela no hay forma de que nosotros podamos construir una sociedad sin violencia, una sociedad de paz, si no se aplican políticas muy claras y muy concretas en materia de lo que significa seguridad pública. Pero ya está Zair conectándose y con él vamos a poder ampliar un poco más en este tema. Zair es fue fiscal por muchos años de carrera en Venezuela, producto de la persecución política, como ustedes saben, tuvo que salir del país, y actualmente es consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, del gobierno interino del presidente Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional del año 2015. Y antes de que Zair se conectara, yo estaba colocando como un contexto un poco sobre el por qué sucede esto hoy en Venezuela. Y ahí podemos identificar, les decía, 3 características fundamentales. Primero, una característica de una entrega de la soberanía territorial por parte del régimen de Nicolás Maduro a grupos irregulares como el ELN y la FARC, las disidencias de la FARC, para que usen el territorio nacional como prácticamente espacio para la construcción, la planificación y la ejecución de hechos delictivos, y que incluyen la explotación de recursos naturales en Venezuela, utilizar nuestro país como aliviadero para esconderse de la justicia colombiana, pero también como prácticamente territorio de paso para el narcotráfico, pero que además trae como consecuencia el desplazamiento de ciudadanos venezolanos hacia Colombia. Una segunda característica de esta situación de Estado fallido que hoy en día hay en Venezuela es que en las zonas urbanas de nuestro país, el régimen le ha entregado el control de esas zonas a las bandas armadas que tienen una tercera característica, que tienen un armamento que no hay forma en Venezuela que ese armamento se pueda obtener si no es con la connivencia, con la impunidad y con el apoyo incluso de quienes ostentan el poder. Porque, como lo decía en el editorial, esos fusiles que hoy en día, esas granadas que hoy en día están en los barrios de Caracas, en los barrios de Maracay y en las zonas urbanas del país, no las mandó la Unión Europea, ni las mandó Donald Trump cuando era presidente, ni las mandó Iván Duque, ni las mandó Álvaro Uribe. Esas granadas y esos ARK y esos AK-47 que están en los barrios de nuestra ciudad y de nuestro país, bueno, llegaron allí con la connivencia de funcionarios corruptos, con la complicidad de un Estado que es criminal y que promueve este tipo de organizaciones criminales. Pero entonces, ya que tengo acá conectado a Zair, quería, Zair, preguntarte, ¿cómo viste este tema del enfrentamiento que hubo en la autopista regional del centro? Hay rumores de que incluso también se encontraba por allí el Coqui, que según el régimen lo está persiguiendo, pero no lo consigue nunca. Un poco también vimos ahí una actuación policial de varios cuerpos en conjunto. ¿Cómo viste ese procedimiento? Y tú, como además experto en criminología, ¿cómo viste esa situación? Hola, Eduardo. Bueno, gracias por la invitación. Esto no es más que producto de todos los desatinos que se han venido manejando históricamente por parte de la dictadura en Venezuela y que tienen su génesis precisamente en el año 2000. Déjame hacer un apretadísimo resumen de cómo llegamos a esto. Inicialmente hubo un abordaje ideológico de la política criminal en Venezuela. Yo recuerdo, empezando el año 2000, 2001, había reuniones en el Ministerio de Interior y Justicia, participaban los fiscales, el sistema de justicia, etcétera, y planteaban, sobre todo ya empezaba un poco la asesoría cubana, que una vez instaurado el socialismo en Venezuela, la criminalidad
desaparecía por sí sola. Es decir, que no había que plantearse ningún plan en materia de criminalidad, porque el socialismo acababa con la criminalidad de por sí, porque la criminalidad es producto precisamente del sistema capitalista, de ese deseo por bienes, del consumo y de todas esas situaciones que ideológicamente plantean este tipo de régimen. Esto, por supuesto, fracasó estrepitosamente, pero perdimos aproximadamente 4 o 5 años en los que no se hizo absolutamente nada en materia contra el crimen. Pero luego a esto se le dio unos visos de conveniencia, sobre todo para lo que tiene que ver con el control de la sociedad. Y hay algo que la gente poco coloca en el radar, y es que siendo Tarek El Aissami ministro de Interior, y no existía el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, sino existía la Dirección de Asuntos Penitenciarios del mismo ministerio, se empieza a pactar con líderes dentro de la cárcel. Y ese es el nacimiento de los planes. Es decir, ante la impotencia o la infuncionalidad del Estado para tratar de controlar la violencia carcelaria, entonces le dio beligerancia a unos líderes que, a cambio de mantener la paz interna, eran los interlocutores con el Estado. Imagínense darle interlocución a personas que estaban condenadas por los crímenes más atroces, y además eran quienes tenían el poder de fuego en las cárceles. Esto fue nefasto, este inicio de esta política que empieza a contar El Aissami, pero se potencia luego de la creación del Ministerio Penitenciario a niveles muy grandes. Y empiezan a ver, esta interlocución hace que muchas de las fórmulas de organización internas de la cárcel se trasladen hacia la calle. Por eso es que en Venezuela ha habido una relación inversa del sistema penitenciario. En los países que tienen un sistema penitenciario serio y una política criminal consolidada, se trata que dentro de las cárceles haya la posibilidad de que las fórmulas de interacción social sean como las de la sociedad misma, para que cuando la persona salga tenga la capacidad de interactuar con esa sociedad. En Venezuela ha sido totalmente a la inversa, que es que los modos de proceder de las cárceles se trasladaron a la calle. Y es por eso que estos planes que se empiezan a tener reconocimiento entre 2005 y 2006 por esta política de Tarek El Aissami, se organizan en la calle como megabandas. Y las megabandas llegan a tener una importante conveniencia para la dictadura en Venezuela, porque son unos mecanismos eficaces de control social. ¿Qué es lo que ocurre? Que pactar con delincuentes siempre te traerá un antagonismo, y esto es lo que este antagonismo lo vemos desde el momento en que se crea en Venezuela, aproximadamente entre 2013, estas llamadas zonas de paz, donde frente a la impotencia del Estado por poder controlar algunas zonas, optan por delegar funciones públicas a las megabandas. Y es por eso que tú ves organizaciones criminales y planes y también colectivos, etcétera, que en algunas regiones entregan comida, deciden cuando llega el agua a quién se le da el agua y a quién no. Es decir, el Estado empieza a delegar a estas organizaciones y el Estado se retira. Lo vemos en zonas como el 23 de enero, en Catia, etcétera, donde están absolutamente consolidados. Y también en la Cota 905, porque aquí mucha gente olvida que el nacimiento del COCI y de todas estas mega organizaciones tienen un componente político importante. Y nosotros pudimos, en un trabajo que se hizo desde Colombia incluso, poder entrevistar a algunos líderes políticos que vivían en esa zona, y que luego de que los candidatos que pujaban por obtener puestos en la Asamblea Nacional subieron a la Cota 905 en el año 2014, hicieron campaña, hubo un pacto entre altos funcionarios del gobierno y estas organizaciones criminales para impedir cualquier actividad de proselitismo político allí. La génesis de estas organizaciones, y que tuvieran esa capacidad de beligerancia, tiene también un fundamento político. Por eso estas bandas en el Valle, por eso la de la Cota 905, por eso el Wilexi en Petare. Tiene un componente de control social, pero llega a un punto donde hay tal afectación a la población civil que el Estado se ve en la necesidad de por lo menos amagar o tratar de frenarlo.
Es muy importante lo que tú dices porque estamos ante auténticos ejércitos civiles, ejércitos de personas que tienen una capacidad de fuego por lo menos similar a la de las policías. No lleguemos a la del ejército, pero por lo menos similar o sobrepasan a la de las policías, ¿ok? Ya en el 2014, en el 2015, 16 más o menos, en algunas investigaciones que habíamos hecho, se pudieron determinar, por ejemplo, que algunas de las bandas que estaban al sur del país o inclusive en el estado Guárico tenían en su poder armas FAL, fusiles automáticos livianos, calibre 7.62, y casi todos ellos eran los que habían sido descontinuados por el mismo Estado venezolano cuando cambió la dotación a los Kalashnikov y a los AR, etc. La opacidad del Estado en el manejo de armas hizo que estas armas salieran. Y durante el año 14 y 15, por ejemplo, o finales del 14, hubo masivos ataques a centros policiales con granadas. Y estas granadas, muchas de ellas incluso, se determinó que eran granadas modelo Zamorana, que produce Cabin, imagínense, que produce Cabin, es decir, el Estado venezolano. Las municiones 762 las producía el Estado venezolano a través de Cabin, y por eso es que hay una grandísima corrupción para armar estos grupos, pero ahora han ido más allá. Ahora la libertad de importaciones ha hecho que estos grupos criminales a través de puertos venezolanos logren armarse también con otro tipo de armas de mayor envergadura, no solo con las que cuenta la Fuerza Armada Nacional, que de forma aliados con ellos y de manera corrupta ha venido actuando de esta manera. Pero hay algo peor. Y a lo que quiero referirme, que ahora entramos en otra fase, que es la de la ideologización de la población carcelaria como política de Estado. Ya hemos visto en muchas ocasiones cómo la misma ministra ha indicado que ella cuenta con un ejército, que personas que están ideologizados, vemos cómo los hacen inmediatamente ser parte de este proceso político y por eso tienen esa capacidad de fuego. Por eso es que todos estos factores son importantes analizar. Así es. Bueno, te voy a dejar un momento ahí, Seir, para irnos al corte y al regreso seguir conversando sobre este tema. Y recuerdo que estamos conversando con Seir Mondragón, quien es fiscal de carrera y experto en temas de criminología, y además es consultor jurídico de la Embajada de Venezuela del Gobierno Interino en Colombia. Ya volvemos con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, estamos de vuelta con su programa Contigo por Radio Caracas Radio cuando son las 1:40 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. Y estamos conversando con Zair Mundarayí, quien, además de fiscal del Ministerio Público por muchos años, fiscal de carrera, experto en distintas áreas del derecho, en especial en la área de criminología, y también consultor jurídico de la Embajada del Gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Y habíamos dejado antes del corte un tema que me parece muy importante profundizar, que es hablar sobre lo que es un principio fundamental del Estado. El Estado tiene el monopolio de las armas. Es decir, una de las consecuencias positivas del acuerdo social que enmarca la constitución de un Estado democrático es que el monopolio de las armas no está en los civiles. El monopolio de las armas está en el Estado, y el Estado, a través de sus órganos de seguridad, y en el caso de Venezuela, a través también de las Fuerzas Armadas, debe tener el deber de no solamente tener ese monopolio, sino de usar las armas para temas fundamentales como proteger la vida de sus conciudadanos, garantizar la soberanía territorial de nuestro país y garantizar también el orden interno, pero también garantizar el orden externo, es decir, garantizar cualquier intento de defensa, o sea, garantizar la defensa del Estado ante cualquier intento de invasión extranjera. Entonces, de alguna u otra forma, eso en Venezuela no existe. En Venezuela, las armas, ya no hay una línea que divida el monopolio de las armas. Las armas han sido entregadas de manera deliberada a grupos irregulares que, por cierto, no solamente se resume al ELN, a la FARC, como decía Zair, y a estas bandas criminales, sino también a los colectivos armados. No olvidemos que en el 23 de enero, por ejemplo, tenemos una situación particular donde quienes gobiernan allí son los colectivos armados. O sea, quienes montan una alcabala para que la gente entre o no entre el 23 de enero son los colectivos armados. Quienes castigan a un delincuente en el 23 de enero no es la policía, sino son los colectivos armados, que incluso tienen hasta un sistema de circuito cerrado de cámara para poder vigilar y ver lo que pasa allí. Entonces, eso prácticamente es la ausencia, que no es una ausencia involuntaria, es una ausencia predeterminada, con alevosía del Estado, para entregarle a estos grupos el control y el monopolio de las armas. Entonces, en ese sentido, Zair daba en un tema fundamental, como por ejemplo una granada zamorana, que la exclusividad de su producción la tiene la Comisión Venezolana de Municiones y Armas, está en manos de UNPRAM. O como una munición 762, que solamente la tiene autorización de producir Cabin y de distribuir Cabin, la tiene entonces un PRAN, o la tiene un grupo irregular. O como estos FAL, que fueron desincorporados del parque de armas de nuestras Fuerzas Armadas, aparecen entonces, por ejemplo, en el atentado que sufrió el presidente Iván Duque en Colombia. Es decir, ¿qué está pasando allí? Un poco lo que estaríamos preguntándole a Zair, que estoy seguro que tiene una información muy importante sobre ese tema. Sí, fíjate, Eduardo, no es solo el monopolio de las armas, porque es que la ratio, la razón del pacto social y de que existe un Estado de Derecho que se rija por normas y no por la fortaleza, no por la ley del más fuerte ni el más capaz, sino por unas normas, es precisamente el monopolio de la violencia. Es decir, que el Estado monopoliza la violencia y es el que tiene capacidad a través de sus organismos de ejecutar una violencia que es legítima. ¿Cuál es la violencia legítima? Esa capacidad de, por ejemplo, de aprender y someter por las armas y por la fuerza a un ciudadano que infringe o que contraría el ordenamiento jurídico en detrimento del derecho del resto de la población. Entonces, esa violencia legítima ahora, cuando se empieza a delegar, existe un proceso de fragmentación territorial que tiene dos vertientes, al menos en lo teórico, ¿no? Uno, y lo he citado en otras oportunidades,
es el llamado Estado dual. Se le llama en derecho el Estado dual. ¿Qué es el Estado dual? Bueno, un Estado constitucional de derecho que explica un deber ser de las cosas, y un Estado de facto que convive con quien detenta el poder, que es totalmente contrario al Estado de derecho. Y fíjate que en Venezuela el Estado dual tiene muchas expresiones. Cuando en Venezuela tú mides, el indicador de violencia más importante son los homicidios. Cuando tú mides los homicidios, por lo menos de 2019, 2018, 2017, el Estado tiene un aporte de más del 30%, es decir, más del 30% de las muertes las producen organismos de seguridad de Estado. El Estado asesina personas. Entonces, el Estado pasa a ser un actor de la violencia, conjuntamente con unos actores principales que están muy determinados en varios estudios que se han hecho en materia de criminalidad en Venezuela. Están los colectivos, que tienen un origen más ideológico y que tienen unas funciones prácticamente públicas. Los pranes, que nacen, la génesis te la explicaba hace un tiempo, que nace del control de la violencia carcelaria y que se extiende en la sociedad. Muchos inclusive se pudo determinar que muchos de los urbanismos de la misión vivienda funcionan como un plan y un carro, es decir, de una fórmula carcelaria. Las megabandas, que además tienen una génesis que vienen del pranato, pero hay algo muy particular, que es que cuando en Venezuela empiezan esas obras faraónicas que trata de hacer Chávez, que trata de hacerlas que se utilizan como mecanismo para sacarle dinero al Estado, empiezan todo el proyecto ferroviario nacional. La gente olvida eso. En Venezuela, Chávez ofreció cruzar todo el país a través de un proyecto ferroviario y no existe ni una sola línea en actividad. Bueno, ahí se instalaron unos sindicatos y esos sindicatos empezaron a cobrar a las transnacionales para poder operar. Ahí nacen los trenes. El tren de Aragua, el tren de los Llanos, se le llama tren, es precisamente porque se inician como sindicatos para poder extorsionar a quienes trabajan, a las empresas que ahí trabajaban. Entonces, esto también se les permitió vía libre, porque muchos funcionarios obtenían dinero de esas megabandas llamados trenes. Tienes a los paramilitares que se juntan también en muchas actividades con los colectivos. Tienes la ELN y la disidencia de la FARC, y tienes como actores fundamentales de la violencia las FAES, la Guardia Nacional y el DIGESIN, que los hemos visto en zona fronteriza asesinando, matando, etc. Entonces, ¿dónde queda el ciudadano frente a esto? Ya te decía, esto forma parte del Estado dual, el Estado que no aparece en el ordenamiento jurídico, no está en el ordenamiento jurídico. Entonces, el ciudadano tiene esto tiene una racionalidad, y es tratar de desarticular cualquier capacidad ciudadana de reclamar derechos. ¿Ante quién reclama una persona que en el 23 de enero que no le llegó el agua? Se hace una manifestación pública, el colectivo lo asesina. ¿Ante quién reclama seguridad pública una persona que vive en la cota 905? No tiene fórmula, se somete al pranato. Y entonces eso es lo que denominan algunos, sobre todo algunos autores argentinos, el poder desarticulador. La violencia tiene una capacidad de desarticular. ¿Dónde reclaman, por ejemplo, los ecologistas, los grupos de defensa de los derechos indígenas, la depredación que está ocurriendo ahorita en la selva venezolana por el oro que dominan las disidencias de la FARC y el ELN? ¿Dónde lo reclaman? No tienes capacidad de articularte, y todo el que se articule puede correr el riesgo de ser asesinado o desaparecido. Pero estamos viendo ahora otro proceso que también tiene que ver con la violencia. Es una violencia institucional selectiva, que es la persecución penal de algunos sujetos que se salieron del monopolio de los grandes negocios. En Venezuela existen grandes negocios de tráfico, grandes negocios de criminalidad organizada, y los sujetos que se han salido de este monopolio, como dicen los delincuentes, se comen la luz. Entonces son judicializados y procesados penalmente cuando tienen años traficando gasolina. Lo hemos visto en las detenciones recientes. Tienen años traficando armas. Esta banda de tejerías tiene años organizada, tiene garitas, pone alcabalas. Hace años asesinó a un director de una policía y a sus escoltas que iban pasando.
hace años y no había posibilidad alguna de que se articularan a irlas a buscar. ¿Por qué le permitieron ese crecimiento? ¿Por qué le permitieron invadir, construir casas, asociarse al lado de lo que iba a ser el sistema ferroviario? Bueno, porque eso genera control social, y ese control social llega a un punto que cuando se sale de las manos, el Estado trata de combatirlo. ¿Y cómo lo hace? A costa de vidas humanas, porque al final no los puede someter por la ley. Mata inocentes y mata también responsables. Y la gente no lo ve porque nos estamos acostumbrando a la violencia, y cuando ocurren estas muertes, la gente son como muertes buenas y muertes malas. No hay muertes buenas y muertes malas. Los Estados de Derecho someten a la ley a las personas, no las someten a asesinatos selectivos, que es lo que está ocurriendo. Entonces esto es muy grave, y esto es muy importante alertar a la sociedad, porque cada vez que se mataron 3, 4 delincuentes, o como ocurrió en la masacre de La Vega, donde jamás se dio, o la masacre del Ripial, donde las personas no eran delincuentes, no están vinculadas con actividad criminal, pero caen muertos en estos intercambios y este exceso de ejercicio de la fuerza, cuando no pudiste evitar o fuiste complaciente o te asociaste con ellos para que te controlaran una zona. Entonces esto tiene muchas variables, y de verdad agradezco que hayas tocado este tema, porque esto es un tema fundamental. El país de mañana tiene que analizar qué hacer con esta violencia desmedida, y hasta dónde vamos a tener instituciones capaces de someter a la ley a quienes han cometido tan graves crímenes y además se están apoderando del territorio. Sí, les recuerdo que estamos conversando con Zair Mundareña, nos queda muy poco tiempo, pero yo creo que Zair también daba en un punto que yo creo que es fundamental, y que obviamente no tenemos el tiempo para analizarlo de manera extensa, pero sí quizás para pincelar algunos comentarios sobre eso. Y es que en Venezuela, paralelo a todo esto que comenta Zair, de este estado dual, de este estado que está prácticamente ausente del control no solamente de las armas, sino de la violencia, sino que también lo utiliza como una política represiva y de hostigamiento a la población civil. Entonces ocurren episodios donde ellos hacen unos intentos de simulación de justicia o de simulación de acción para, de alguna u otra forma, no solventar el problema de fondo, sino encubrir a los altos funcionarios que están involucrados en todo este proceso. ¿Y esto por qué? Porque, a ver, es verdad, agarran a una diputada, a una alcaldesa que está en la zona fronteriza, los acusan prácticamente de ser las responsables del contrabando de gasolina, pero es que hagan el ejercicio mental. Lo primero es que esa gandola sale de los llenaderos de PDVSA. Esa gandola tiene una hoja de ruta donde debería llegar a unas estaciones de servicio y en esas estaciones de servicio despachar la gasolina. Eso no sucede. Esa gandola se desvía y se va hacia la zona fronteriza. Esa gandola, cuando va por la carretera, pasa por alcabalas donde hay funcionarios de la Guardia Nacional. Esos funcionarios de la Guardia Nacional deben solicitarle dónde está su guía de ruta para el despacho de su gasolina. Entonces, de repente, si usted tiene que llevar esa gasolina a San Cristóbal y usted está vía San Antonio del Táchira, bueno, la Guardia Nacional le pregunta, bueno, ¿qué hace usted por aquí si eso tiene que ir a San Cristóbal? Entonces, bueno, ahí la primera alcabala de corrupción. Después esa gandola llega a alguna hacienda, a algún paso irregular. Ahora, no es que está pasando por la frontera un Corsa, o no es que está pasando por la frontera una moto o una bicicleta, no, está pasando una gandola de gasolina que lleva, bueno, no sé cuántos miles de litros de gasolina, y que pasa con toda la impunidad de los sectores militares, del jefe de la SODI, del jefe de la REDI y de todos los que están allí. Entonces, eso además tiene una complicidad con el gobernador, que donde no hay gobernador era protector. Entonces, ahí están metidos todos. Entonces, ahora tratan de hacer una simulación de justicia, de acción, entre otras cosas además también por la presión que hay, por los procesos que están avanzando en la Corte Penal Internacional, pero eso al final simplemente es, como dice Zair, bueno, vamos a sacrificar a alguien de la cadena de corrupción para que los capos de la gran corrupción, que son los jefes de militares, que son las cúpulas del alto mando militar y que son los vinculados directamente al entorno del régimen de Maduro, no caigan y no tengan que dar la cara, no solamente ante la ley, sino a los venezolanos. Porque aquí no nos van a venir con el cuento, que es que ahora se enteraron que es que una alcaldesa y una diputada por ahí trafican gasolina. No, es una política de Estado. Sí. Que ahora, por cierto, no es negocio casi. ¿Por qué? Porque producto de la misma ineficiencia del Estado, hoy en día la gasolina a precio internacional es más cara en Venezuela que en Colombia, por ejemplo. Entonces ya
no es que se paró el contrabando, es que dejó de ser un negocio prácticamente. Entonces, bueno, allí sigue habiendo ciertas distorsiones. Pero bueno, esto daría para que conversáramos largamente en otro programa. Yo quería agradecer a Zahir su participación en el programa del día de hoy y con esto entonces despedir el programa de hoy 7 de febrero para vernos entonces el próximo lunes en este espacio contigo por Radio Caracas Radio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750.